No sabéis, bueno, sí sabéis, pero quiero recordarlo, el significado espiritual profundo que tienen estas palabras. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Tony, por favor, ¿puedes levantar una oración? Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta palabra. Que sea, Señor, para edificación nuestra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Padre. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor. Que podamos, Padre, hacerla nuestra, Señor. Que esa palabra, Padre, toque nuestro corazón, toque nuestra mente, nuestras personas, Señor. Que seas tú, Padre, obrando. Que seas tú, Señor, dándonos entendimiento, discernimiento, sabiduría, Padre, para poder entenderla, para poder comprenderla, Señor, para saber, Señor, lo que tú quieres de cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Tomamos asiento, por favor. Bien, ¿cuántos sabían que Sion es Jerusalén? Jerusalén, bíblicamente hablando, tiene muchos nombres, pero fundamentalmente hay dos nombres que utiliza muchos autores en la Biblia para identificar Jerusalén. Uno es Sion y otro es Moriah. ¿Os acordáis de Moriah? Pues eso también es Jerusalén. Y hemos visto, podéis poner por favor a todo eso, hemos visto fundamentalmente que desde hace un año y pico, año y poco más, hay una serie de problemas precisamente en Jerusalén. Porque la franja de Gaza está concretamente a... Ay, claro, yo estaba mirando aquí y digo, ¿qué miro? Ah, claro, es allí. Sí, perdón. Claro, siempre estaba la tela allí. No, disculpad, sí. La franja de Gaza está a 70 kilómetros concretamente de lo que sería Jerusalén. Amén. Y todos estáis viendo y escuchando, más que viendo, escuchando, toda la problemática, esta problemática que hay en Jerusalén. Y esto tiene un trasfondo espiritual muy fuerte. Y como creyentes creo que nos hace falta volver a recordarlo para saber, para tener conocimiento y para cuando uno hable, saber de qué habla. Porque este salmo empieza diciendo, porque el Señor ha elegido a Jerusalén. O sea, el Señor, tu Dios, el mío, ¿vale? No el Dios de otras religiones. Y el que tenga oídos oiga. No, tu Dios y mi Dios, o sea, el león de la tribu de Judá, llámale como quieras, Jehová de los ejércitos, el Señor, Él eligió desde el principio Jerusalén. Se ponga el hombre como se ponga, haya las disquisiciones que haya la problemática que haya, el Señor es el que escogió Jerusalén. Amén. ¿Y dónde radica fundamentalmente el problema en Jerusalén? Como digo, la franja de Gaza está a 70 kilómetros, muy cerca de Jerusalén. Fundamentalmente es esto que estáis viendo aquí. Esto más o menos ocupa unas 15 hectáreas de terreno y esto se denomina... ¿Lo sabéis cómo se denomina? ¿Alguien? No, lo que sería, diríamos, la hectárea esta. Es el monte del templo. ¿Alguna vez lo habéis escuchado? El monte del templo. Tiene otro nombre que es la explanada de las mezquitas. Es que es tremendo todo esto. Es que, fijaros en esto, porque el Señor ha elegido a Sion. ¿Y por qué se denomina la explanada de las mezquitas? Porque hay ¿qué? Pero no dijimos en el Salmo que hemos leído que el Señor escogió Jerusalén.
Entonces, ¿qué está pasando? Empezamos mal, ¿no? Porque claro, estamos viendo que fundamentalmente hay un problema, y hay un problema espiritual. Lo que Dios escoge, eso es santo. Dios te escogió a ti y tú eres santo. Dios escogió ese lugar que era Jerusalén y es un lugar especial, ¿verdad? Igual que tú eres especial para Dios. Igual que hay conflicto en la explanada de las mezquitas, también el mismo conflicto lo tenemos en nuestra propia vida, porque obviamente hay interferencias, hay mover del enemigo para que tú tengas problemas en tu vida espiritual, haya guerras y conflicto en tu vida, igual que hay en esa explanada. Amén, iglesia. Y eso obviamente está creando pues una tensión a nivel mundial, ya sabéis todos lo que está creando, no hace falta que os lo diga. Es un terreno que fundamentalmente es sagrado para los musulmanes, pero también para los judíos. Salmo 132, verso 13, porque el Señor ha elegido a Sion. Ahí tenemos un problema, hay un conflicto de intereses religiosos, pero hay algo más profundo, es un interés espiritual, un conflicto entre dos ramas diferenciadas. ¿Sabes cuáles? Caray, qué casualidad, ¿no? Entre Isaac e Ismael. Ay, compañeros, es que estamos igual en el siglo XXI. Empezó cuando nacieron, ya habían problemas. Y después de tantos y tantos siglos, siguen habiendo los mismos problemas. Su padre Abraham, ¿sabéis quién era, no? Isaac e Ismael. Isaac era el hijo legítimo, ¿no? Entre él y Sara. Pero Ismael no. Ismael era el hijo, entre comillas, ilegítimo. El hijo que de alguna forma, pues, no era bendecido. Porque, claro, fue fruto de la relación entre Abraham y su criada. ¿Y cuándo empezó el conflicto entre Isaac e Ismael? ¿Cuándo? Cuando la madre vio que Ismael se estaba riendo de Isaac, lo quería menospreciar. Entonces llamó al padre y le dijo: tú, Isaac, se acabó hasta aquí, no voy a permitirlo más. Este chico se está burlando de Isaac, es el escogido de Dios. Y yo ya no puedo permitirlo más, que esta mujer que está en mi casa, que es la madre de Ismael, y él están con una conducta muy... Entonces, ¿qué hizo Isaac? Los echó. Y aquí empieza el verdadero conflicto entre Isaac e Ismael, entre lo que es la rama, diríamos, cristiana y la rama árabe o musulmana, que son los descendientes de Ismael. Después de tantos siglos, después de tantos años que han pasado, aún seguimos con lo mismo. Hay un conflicto que la gente cree que solamente que si palestino... Bueno, yo ahí no quiero entrar, porque esto no es una mesa de política, sino es un púlpito de predicación y se predica a Cristo. Amén. Pero la gente muchas veces habla y no sabe lo que habla. Hay un conflicto mucho más profundo de lo que estamos viendo. Hay un conflicto espiritualmente muy profundo. El conflicto entre Isaac e Ismael. Amén, iglesia. Y se está viendo allí. Escucha, mira, Jerusalén, se habla de Jerusalén principalmente desde el primer libro de la Biblia. Desde el libro, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Apocalipsis, Génesis, ¿no? El primer libro es Génesis. A ver, ¿cuántos saben de qué habla la Biblia? ¿Cómo empieza la Biblia hablando sobre Jerusalén? Pensad un poco. Jerusalén es Sion y Moriah. ¿Cómo empieza? ¿Os acordáis? El Señor que le dijo a Abraham: ahora coge tu hijo y llévalo a tierra de Moriah. O sea, llévalo a Jerusalén. Amén. O sea, ya desde un principio, desde que empieza esta santa palabra a tener efecto, que es la Biblia, ya se habla de Jerusalén. Luego, por ejemplo,
Pues en el libro de Crónicas, ¿no?, se habla de Salomón. Dios le muestra dónde tiene que edificar el segundo templo. Hubieron 2 templos, primero y segundo. ¿Y dónde le muestra? En Jerusalén. Una pregunta: ¿hay casualidades en la palabra? No, ¿verdad? Nada es el azar, nada se debe a casualidades, ni al azar, ni a nada. Todo es en función de la voluntad o de la perfecta voluntad de Dios para cada circunstancia, para cada situación o para cada persona. No hay más. Por tanto, el hecho de que Jerusalén sea un lugar escogido por Dios no es fruto del azar, ni de la suerte, ni de la casualidad. Por eso he querido empezar con este salmo. Hay más, pero bueno, este verso 13 del Salmo 132, que dice: porque el Señor ha elegido a Jerusalén. No es azar, no es suerte. Así, por tanto, creéis que no hay casualidades en la palabra, en la Biblia, ¿verdad? ¿O creéis que hay casualidades en la Biblia? No hay ni una. Allí en ese lugar, en Jerusalén, Abraham casi sacrifica a su hijo, ¿no? Al final, de alguna forma, el Señor evitó ese sacrificio. Pero en ese mismo lugar, el Señor sí que sacrificó a su único hijo. O sea, evitó que se sacrificara al hijo de Abraham. Por amor lo probó, pero Dios sí que sacrificó en ese mismo lugar a su hijo, a su único hijo. O sea, Abraham demostró en Jerusalén que estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba por Dios. Pero también Dios le demostró a Abraham que estaba dispuesto a sacrificar lo que más amaba por él, por Abraham y por toda la humanidad. Y en Jerusalén, allí el Señor salvó a toda la humanidad. Amén. Por eso empieza el Salmo 132, verso 13, diciendo: porque el Señor ha elegido Jerusalén. Allí murió Jesús. Allí el Señor dio a su único hijo. Y allí, a través de ese lugar, todos nosotros, a través de ese sacrificio en ese lugar santo, nosotros somos salvos. Abraham puso sobre la espalda de su hijo, como todos sabéis, trozos de leña, allí en su espalda, dice la palabra, para ir a sacrificarlo en el fuego, ¿verdad? Y dice la Escritura que Abraham junto con Isaac caminaron por esas tierras. O sea, en otras palabras, ellos caminaron por el centro de Jerusalén. Y Jesús, ¿por dónde caminó? Con la cruz. ¿Por dónde? Cargado con el madero, ¿por dónde caminó? Por las mismas calles de Jerusalén donde caminó Abraham con su hijo. Amén. ¿Vais cogiendo lo que me estoy refiriendo, iglesia? Por tanto, Jerusalén era y es un lugar de vital importancia, porque es un lugar escogido por Dios. Nada se debe al azar. ¿Y de qué lugar estamos hablando de Jerusalén? Pues la zona antigua de Jerusalén, lo que antes hemos dicho que se denomina el monte del templo o la explanada de las mezquitas. De este lugar estamos hablando, no de otro. Os he dicho que este lugar, más o menos aproximadamente, alcanza un promedio de unas 15 hectáreas aproximadamente. Y en este lugar, concretamente ahora mismo, hay lo que se denomina un dolmen musulmán, y hay una mezquita construida allí que se llama Al-Aqsa. Porque el Señor ha elegido a Sion. ¿Y qué hay construido? ¿Hemos dicho? Una mezquita. Pero sí dice la palabra
porque el Señor ha elegido a Sion. O sea, ¿qué significa? Que allí debe haber construido un templo, no una mezquita. Son dos religiones diferentes. Nada tiene que ver Ismael con Isaac, absolutamente nada. Y ahora hay construida la mezquita de Al-Aqsa. Hay diferentes muros de contención, precisamente para eso, para evitar ataques terroristas, para evitar, en fin, lo que está sucediendo, pero que no se puede evitar. Y uno de esos muros, como todos sabéis, es el muro de las lamentaciones. Mirad, este lugar, el Monte del Templo, es el tercer lugar sagrado para los musulmanes. El primero, ¿cuál es? A ver. El segundo, un lugar que se llama Medina, que es un lugar donde se cree que está enterrado, según dicen ellos, no quiero entrar en más descripciones, donde está enterrado Mahoma. Y el tercer lugar santo para los musulmanes es el Monte del Templo en Jerusalén. Pero a la vez también es un lugar santo para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, principalmente desde el libro de Génesis, y todos lo creemos, ellos también lo creen, que allí Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y por esto y muchas más cosas, para los judíos es un lugar verdaderamente santo. ¿Entendéis, iglesia? Entonces, ¿qué pasa, pastor? Hombre, pues tú lo ves, hay un conflicto. Hay verdaderamente un conflicto espiritual. Cuando tú te conviertes, seguramente, bueno, a mí, hablo de mí, pues uno está inmerso en el primer amor, ¿no? Ves a todo el mundo guapo, todo el mundo es bueno, nadie te hace daño porque todo lo ves con un prisma del Espíritu, bueno, simplemente con el amor ágape del Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y cuando uno va creciendo y va madurando en Dios, ese primer amor, lamentablemente, va descendiendo, va menguando. Culpa nuestra, no es culpa de Dios, no, culpa nuestra, que estoy abandonando cosas que no debo abandonar. Y claro, eso va menguando y ya empieza a haber defectos, ya empieza a ver que ese no es tan guapo, que este me quiere hacer daño, que el otro quiere no sé qué, y empiezan mis luchas, mis tentaciones. Hay una guerra en mí. El enemigo es como que se levanta porque tenía un tiempo de paz, un permitir de Dios en ese primer amor, porque Dios quería que yo me asentara en los cimientos espirituales de Cristo, pero cuando pasa ese tiempo empieza ya una lucha espiritual, empiezan las tentaciones. ¿Qué me gustaba a mí cuando antes de convertirme? Vale, pues eso es lo primero en lo cual voy a ser tentado. Y tantas cosas que, claro, uno empieza a estar dubitativo, empieza a dudar, pero ¿cómo es posible? Si yo estaba bien y ahora no estoy tan bien, ahora no lo veo todo de color de rosa como antes lo veía. Hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual. Amén. Y esto es lo que está sucediendo en estas 15 hectáreas de terreno, como estamos viendo. Hay una guerra espiritual, porque la guerra espiritual es, como digo, espiritual, pero en ocasiones esa guerra espiritual se traslada a lo físico. Amén. Pero claro, ¿cómo le vas a contar eso a una persona que no es creyente? Si ya hubieron, porque ayer en la reunión de pastores pasamos un vídeo donde salió por la televisión y fue alucinante. Aquí en Gerona hubo una campaña evangelística, una campaña evangelística y bueno, la televisión empezó a predicar. El hombre, claro, estaba predicando. A ver, esto es de nosotros, ¿no? O sea, cuando uno está es que claro, con el tema de las redes sociales y televisiones hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay que actuar con sabiduría. El hombre en un ambiente fusivo, ¿no? de predicación, hablaba pues de que, bueno, no quiero entrar en detalle,
estas cosas son demonios, ¿no? Que pues, claro, la televisión empezó a hablar y a decir, bueno, el presentador, que las iglesias evangélicas en España son puramente peligrosas. Claro, Ferede automáticamente hizo un escrito a la televisión española y dijo, oiga, ¿pero qué están hablando? Nosotros, que llevamos 150 años como protestantes aquí en España, ¿qué peligro tenemos? Automáticamente rectificaron y dijeron que no, que lo decían únicamente por los pastores que en fin, que dicen y hacen cosas que, bueno, cosas, ¿vale? Que no lo decían por el mundo, por las iglesias evangélicas. Y no sé por qué lo decía. ¿Qué? No sé a qué venía. Quería decir algo y se me fue totalmente, iglesia. Sí, bueno, hay una lucha espiritual, no sé, me vino esto a la mente, quería decir algo. Pero bueno, quería decir que hay palabras que una cosa es compartir de puertas para adentro, ¿no?, la iglesia, y otra cosa es de puertas para afuera. Hay que ser sabio, hay cosas que no se pueden de alguna manera contar de forma sutil para que no haya luego este tipo de ataques, ¿no? Pero bueno, en fin, a ver, ¿cuántos saben los años que David estuvo como rey? Esto es increíble. No van a contestar nadie, pero bueno, 40 años estuvo. Pero vamos a profundizar más. De estos 40 años, ¿cómo fueron? 7 fueron en un lugar y 33 años fueron en otro. ¿7 dónde? ...33 en Jerusalén, es correcto. 7 fueron en Jeroboam, ¿sí? ¿Vale? Bien, escuchad. En los 33 años que David estuvo reinando en Jerusalén, en este tiempo el Señor le habla a David. Le habla a David y de alguna manera le muestra dónde debe estar su templo. Y ahora escuchad esto porque es muy interesante y me gustaría que de alguna forma pues lo entendiéramos. El Señor le muestra dónde debe estar su templo. David era un hombre de guerra, ¿verdad? Era un soldado. Fue rey, ciertamente, pero era un soldado. Y las cosas que hacía, las hacía bajo las órdenes de Dios. David mató a mucha gente como soldado del ejército de Israel. Pero mató a esa gente, diríamos, con razones. Pero es cierto también que mató a inocentes, como Urías Eteo, el marido de Betsabé. Y claro, escucha esto bien, por favor. El Señor le muestra en ese reinado de 33 años a David dónde debe estar su templo, pero no le dice que construya él el templo. Le dice, lo va a construir tu hijo, porque tú, chaval, has hecho demasiadas. Yo te perdono, pero tú no eres digno de construir el templo. Es algo tan sagrado, es algo tan maravillosamente sagrado, que tú no puedes poner tus manos en la construcción del templo de Jerusalén. Todas las cosas de Dios son sagradas, todas. Y hay gente que los ministerios los desvalora, que los cargos en las iglesias lo desvaloran. Bien, llegó el tiempo de que haya un cambio, ¿no? Si Dios le dijo a David, David, tú no vas a construir el templo, pero sí que voy a construir uno, aquí, en este lugar, en Jerusalén. Repito, ¿por qué fue? Porque no era... Dímelo, por favor, ¿no era qué? Vale. ¿Tú sabes que hay personas que por su forma de comportarse ante Dios no son dignas?
sabe mal, sí. Son palabras fuertes, sí. Pero es la verdad, sí. Por tanto, hasta aquí llegamos. Esto marca un punto de inflexión. El que no sea digno de ocupar un cargo, el que no sea digno de ocupar un ministerio, no va a servir. Porque David solamente supo dónde tenía que construir el templo. Él no fue digno de parte de Dios para construirlo. Amén, iglesia. Entonces David era una persona que, como tú y como yo, era un hombre, pero tenía sus caídas. Se levantaba, caía, hizo algo, y escucha esto que es muy interesante para nuestra vida espiritual. Hizo algo que no debía hacer. David sabía que debía construir un templo su hijo, y él se preocupaba de cosas que no tenía que preocuparse. Empezó a censar a la población de Jerusalén, bueno, mayormente de todo el reino, perdón. Los empezó a censar para mirar qué recaudación podía tomar de todos ellos. Y los profetas de Dios le decían: escucha, David, Dios no quiere que tú hagas un censo de toda la gente del reino. ¿Sabes Dios qué quiere? Que confíes en Él. Ah, vale, está bien. Y David no hizo caso y acabó con el censo de toda la población del reino. ¿Y qué sucedió? Pues que Dios mandó una pandemia como castigo, como represalia, como disciplina. Y estando David en este tiempo de pandemia, ¿se oye? ¿Se escucha? Estando David en este tiempo de pandemia, estaba dentro de su fortaleza, y en una de estas salió. Esto es muy importante que lo entiendas, porque hay moveres de Dios que uno los puede ver, pero en ocasiones no los puede discernir, pero es un mover de Dios. Y David se fue a dar una vuelta, se fue a pasear por el campo, y cuando estaba en un lugar que se denomina una era es un lugar donde se separaba el trigo mayoritariamente de la paja, ¿no? Era unas hectáreas, un trozo de terreno. Cuando estaba en aquel lugar, el Señor se le aparece a través de un ángel con una espada, y allí se da cuenta David precisamente de su pecado. Amén. Y el Señor le habla. Cuando se dio cuenta de su pecado, el Señor le habla y le dice: aquí, precisamente aquí, es donde quiero es donde quiero que construyas el templo. No en otro sitio, iglesia. Allí. Esa era de un jebuseo. Los jebuseos eran cananeos que vivían en Jerusalén. Pues esa era de un jebuseo. Y aquel hombre, cuando recibió la visita del rey David, le dijo: no, yo te lo regalo el terreno, y te regalo todo, el ganado, todo. Y aún David se comportó y dijo: no, yo no puedo tomar prestado nada que es para Dios. No, te lo voy a pagar. Yo te lo voy a pagar. Y tuvo temor. Te voy a pagar. Y le pagó. Esto está concretamente en Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 18 al 24. David le pagó al jebuseo y compró ese trozo de tierra, esa era. ¿Entiendes, iglesia? Y allí fue el lugar donde Dios le mostró que se debía construir el templo. Y dentro del templo, ¿qué debía haber? El arca, ¿verdad? Era una condición. El arca que simbolizaba la presencia, ¿no? del Señor. El arca estaba dentro del lugar santísimo, ya lo sabéis. No hace falta entrar en detalles. Esa era la condición de Dios. ¿Y por qué digo todo esto?
¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque la era del Jebuseo, o sea, el terreno de tierra donde se separaba la paja del trigo, ¿sabéis dónde era? En el monte del templo. Pero claro, dice el Salmo, porque el Señor ha elegido a Sión. Hombre, claro que lo ha elegido. A lo largo de los siglos, desde el libro de Génesis, hablándole a Abraham, luego a Salomón, y luego durante muchísimo tiempo Dios ha ido demostrando que Jerusalén es especial para Él, es elegida por Él. Amén. Pero claro, hemos dicho que actualmente hay un dolmen y una mezquita construida que se llama Al-Aqsa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, Tony? ¿Vamos para allá y lo solucionamos? ¿O dejamos que Dios haga algo? Escucha bien, mira. No sé si, porque a veces hay partes de la Escritura que no se acaban de entender muy bien. He ido apuntando algunas cosas. Estoy en la recta final, ¿vale? Pero quiero que entendáis esto que es muy importante. En el libro de Éxodo, el libro de Éxodo cuenta algo muy importante. Y creo que todos lo deberíamos entender. Que cuando Moisés, esto lo cuenta Éxodo, que cuando Moisés construye el tabernáculo, lo construye en base a un tabernáculo espiritual primeramente que él vio. ¿Entendéis? Por tanto, el tabernáculo que construyó Moisés es el fiel reflejo de un tabernáculo, diríamos, pues, que él vio primeramente. ¿Me seguís? En el libro de Hebreos, precisamente, también habla de esto. Que el tabernáculo que construyó Moisés no lo hizo porque él quiso construirlo de una determinada manera. No. Primeramente él lo vio. Lo vio en el ámbito espiritual y luego lo construyó. O sea, era un reflejo, diríamos, físico de lo que él había visto. ¿Me seguís, iglesia? La Biblia nos habla de que Jerusalén, a ver, si me seguís, en Jerusalén, bueno, la Biblia nos habla de que hay una Jerusalén terrenal, pero también una Jerusalén, ¿qué? Celestial. Entonces, a ver, ¿cómo se entiende esto? Quiero que me sigáis porque quiero llegar a un punto que es vital, muy importante, para que entendamos un poco toda esta situación y embrollo. Hemos dicho que este varón de Dios, ¿no?, que Moisés construyó el tabernáculo en función de lo que él vio. Era un reflejo de lo que él vio. Bien, pero es que también nos está hablando la palabra de que Jerusalén, la Jerusalén terrenal, lo diré claramente, la Jerusalén terrenal es un reflejo de la Jerusalén espiritual. ¿Me seguís? Por eso nadie puede poner ni un solo pie allí que no sea voluntad de Dios. Por eso aquello es una zona escogida por Dios, totalmente. ¿Puedes preparar, por favor, dónde estás, Tony? Jeremías capítulo 3, verso 14 al 17. ¿Entendéis eso? Jerusalén. O sea, que la Jerusalén actual es un reflejo de la celestial. Jeremías capítulo 3, verso 14 al 17. ¿Me seguís ahí, hasta ahí, iglesia? Entonces, ¿eso qué significa, pastor? Bueno, pues eso significa que todas las cosas y circunstancias
que hasta ahora se han ido construyendo y pasando en la Jerusalén terrenal, física, la que tú y yo vemos cada día por la televisión, o los conflictos entre Ismael e Isaac, toda esa Jerusalén es el reflejo de la Jerusalén celestial que tú y yo veremos cuando estemos con el Señor. Pero espera, que hay más. Lee, por favor, cuando tengas, Amén. ¿Qué significa eso? Pues que nos está diciendo esta parte de la Escritura que el arca de la alianza era nada más, o es nada más y nada menos, o era que un símbolo. Un símbolo. ¿Por qué? Porque ha leído Tony precisamente, que nadie se va a acordar del arca de la alianza, nadie se va a acordar del arca del pacto. ¿Por qué? Porque en el futuro Jesús va a venir y se va a sentar en el trono de Jerusalén. ¿Entendéis? ¿Veis la importancia de Jerusalén? No la puede pisar cualquiera, no la puede tomar cualquiera. Es una zona de la tierra, es una ciudad escogida por el Señor, instaurada desde muchísimos siglos atrás. Pero es que resulta de que en esta parte precisamente es tan especial, porque el Señor va a sentarse en su trono. Y porque todas las naciones de la tierra van a tener que pasar por allí. ¿Entendéis? Ni más ni menos. En Apocalipsis vemos como la Jerusalén celestial se une a la Jerusalén terrenal. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué significa? Pues que el cielo y la tierra se unen. ¿Entendéis? Que el cielo y la tierra se unen. Por eso el Señor nos enseñó a orar en esa clasificación del Padre Nuestro, que no hay que orar así, pero que en esa clasificación: que venga a nosotros tu reino. ¿Os acordáis? Que se haga en la tierra como en el cielo. No hay que orar así, porque eso es simplemente eso es un patrón para hablar con el Padre, es un patrón para orar. Y otra ramificación de la cristiandad lo recoge como que hay que orar así. Es como que viene mi hijo y cada día me dice: te quiero, te amo, te quiero, te amo, te quiero ayudar, te quiero, te amo, te quiero ayudar. ¿Qué quieres de mí? Te quiero, te amo, te quiero ayudar. Y te quiero, y te amo, y te quiero ayudar. Sí, pero ¿cómo estás? ¿Estás bien, hijo? ¿Cómo te fue el trabajo? No, te quiero, te amo y te quiero ayudar. ¿Pero qué me estás contando? Que no es eso, que es un patrón. ¿Entendéis? De eso se trata, de nada más. Lamentablemente, un gran porcentaje de la cristiandad lo aplica mal. Tan mal que yo no soy nadie, pero cada uno sabrá sobre el tema de la salvación. Por eso, querida iglesia, hay que entender el lugar que Dios eligió en Jerusalén. Dios eligió este lugar. ¿Sabes lo que sucede en este lugar? Hemos visto Apocalipsis y están diferentes partes de la Escritura. Estas 15 hectáreas que están en Jerusalén, estas 15 hectáreas que están aquí en la tierra, están íntimamente conectadas con el cielo. ¿Entiendes lo que eso significa? Es un misterio. Es un misterio. Por eso cuando tú escuches cosas, cuando escuches que hablan mal de Israel, cuando escuches que piensa que el Señor tiene el control de todo lo que sucede en aquel lugar, que aunque ellos no sean cristianos como tal, porque son judíos, la gran mayoría practicantes, pero Dios mismo tiene el control sobre ellos.
¿entiendes? Que no es todo lo que tú ves o dejas de ver, que hay un mundo espiritual, real y profundo en toda esa historia, ¿entiendes? Y que esa unificación de tierras en aquel lugar, como digo, tiene un contacto directo con el cielo. Y eso está plasmado en el libro de Apocalipsis, iglesia. Amén. Desde ese lugar y no desde otro, el Señor va a tomar su trono desde allí, desde esas 15 hectáreas. El Señor se sentará en su trono y desde allí va a recibir a todas y cada una de las naciones que pasen por delante de Él. Entonces la pregunta es, ¿puede haber alguna mezquita allí? ¿Puede dominar ese terreno Ismael o sus descendientes? No. Por tanto, debe pasar algo, ¿no? Está pasando. Y el que tenga oídos, oiga. Está pasando. Así que como creyente, te aconsejo algo. No critiques a Israel. Porque tú, como siempre te digo, eres la Israel contemporánea para Dios. Israel es el pueblo sagrado de Dios. Y la incultura bíblica y la incultura intelectual nos hace a veces hablar y decir cosas que no tenemos ni idea. O que, mejor dicho, la gente no tiene ni idea. Solamente ve lo que ve. ¿Vale? Y otro día, si queréis, podemos hablar, no fuera del púlpito, obviamente, pero de la realidad de lo que es el pueblo palestino y de dónde nace y hacia dónde va, porque esto es otra gran mentira. Amén. No quiero, como digo, entrar en detalles, pero solo quiero que sepáis algo, que en su propia tierra, y sé que son palabras duras, pero un poco para que tengáis un poco de conocimiento, en su propia tierra no los quieren. Quedaros con eso. Otro día hablaremos, ¿vale? Si queréis haremos un culto diferente, un sábado de enseñanza, y os diré por qué no los quieren. Hay una profundidad no espiritual, ya es más, un poco para que lo entendáis, más terrenal, más histórica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pueblo va unido a algo muy grave, que es el terrorismo. ¿Entendéis? Hay países de al lado que son musulmanes. Y la pregunta es, ¿habéis escuchado por la televisión que digan que vengan aquí, que vengan? Ni uno. Si, escúchame, si Cristian sabe, no me mires así, si Cristian sabe que yo soy un delincuente y mi mujer me echa de casa, y yo soy una persona, en fin, con malas entrañas y violento, Cristian, ¿me vas a coger en tu casa una noche estando tu mujer? Seguro que no. Luego hablamos tú y yo. Pues no va a cogerme, ¿verdad? Es lo que pasa con este. Amén, iglesia. Así que por favor, ora al Señor para que todo se cumpla bajo su propósito. Igual que tu propósito es el de que llegues al cielo. Y por eso en tu vida también hay una lucha espiritual como está en el monte del templo. Amén, iglesia. Padre, quiero darte gracias, Dios mío. Quiero darte gracias por este tiempo, por permitirme compartir tu palabra, Señor. Y Padre, toca nuestro entendimiento, Señor, y danos gracia para entender lo que no entendemos y para ver lo que no vemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Algún ujier, por favor, puede venir y levantar una oración ungida. Ah, vale, sí. Gracias. No se le escapa nada, Antonio. Ahora.
Bendiciones, hermanos. Le vamos a dar gracias al Señor por permitirnos estar aquí delante de su presencia. Muchas gracias, Padre. Es un privilegio estar aquí delante de ti. También te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones de cada día, Padre. Gracias. Bueno, te vamos a dar gracias, Señor, pedir por la ofrenda, por todas aquellas personas que van a ofrendar, Padre, y por las que no puedes. Ayuda, Señor, a todas las personas que no tienen un trabajo. Ayúdalas con un trabajo, Señor, para que también te puedan ofrendar. Gracias, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.